Bueno, vamos a empezar. Yo sugiero que empecemos. Acá tengo para admitir. Porque resulta que el Instituto de Derecho Internacional Privado de este Colegio de la Abogacía de La Plata se ha interesado desde siempre por los temas de cooperación jurídica internacional, que hemos en más de una oportunidad recibiendo como mínimo una vez al año la visita del doctor Cerdeira, a quien conocemos, que siempre agradecemos la adhesión, tanto que ya lo consideramos parte del instituto, pero además de esto, de agradecer la participación y demás, realmente nos ha interesado siempre. Y es más, al profesor el tema de la integración, porque ha formado parte del mercado común del sur en el sentido de autoridad central, participando activamente. Hoy, en la actualidad, está a cargo de las relaciones internacionales dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, Justicia y Derechos Humanos. Entonces, conversando con Juan José y a raíz de haber participado también en el crecimiento y elaboración del documento que hoy vamos a contemplar, es así como surgió el tema como para que hoy pudiéramos conversar. Yo estaba apuntando, por ejemplo, que en una oportunidad el doctor Cerdeira nos hizo presente que el Mercosur económico es el que fracasó, pero no así el jurídico. Y tiene toda razón, porque fíjense ustedes, bueno, tiene toda razón sin duda porque es quien sabe del tema y de cerca, pero fuera de esto, es una observación constante cuando vemos la cantidad de protocolos, empezando por el protocolo de las leñas, que es un verdadero código de cooperación jurídica mercosureña, ¿no es cierto? Y de ahí en más varios temas que ha abordado. Ahora, una arista en boga, pero a su vez muy necesaria, como es el derecho de familia, es el que nos convoca en la reunión de hoy. Entonces, bueno, Juan José, yo te cedo la palabra. También les quiero contar que el doctor Cerdeira ya se ha hecho cargo de su titularidad como profesor, obviamente, de Derecho Internacional Privado, profesor titular por concurso en la UBA, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy merecido por otra parte. Bueno, adelante, cuando guste, Juan José, te escuchamos. Bueno, gracias Liliana, gracias por tenerme siempre en cuenta, gracias por el Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de La Plata, que siempre a través de los años me están convocando, a través de tu intermedio, me están convocando y resultan, digamos, muy colaborativos y muy interesados siempre en traer cuestiones de actualidad o de inmediatez a lo que está ocurriendo en los distintos ámbitos del derecho. En este caso, bueno, en particular en el ámbito del Mercosur, porque, como vos bien dijiste, hace desde el año 1992 que integro la reunión de ministros de justicia de los estados partes del Mercosur, hoy estados partes del Mercosur y asociados, y bueno, entonces les voy trayendo más o menos las novedades o las contingencias que se van sucediendo a lo largo de los años y lo que vamos acompañando, que es la idea de actualizar, no dejar de lado los antecedentes que tenemos, sino ir mejorando las situaciones o ir resolviendo cuestiones no planteadas en oportunidades anteriores. En esta ocasión voy a referirme a un documento que plantea algunos aspectos del derecho de familia en el ámbito del Mercosur, en el ámbito de la región en realidad, porque, bueno, tenemos que recordar que el Mercosur
es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, conformado allá en 1991, y que ahora a esos 4 miembros fundadores se le ha sumado Bolivia, que está en proceso de incorporación, o sea, está ya como miembro pleno, pero para cumplir con los requisitos del miembro pleno, tiene que aprobar todos aquellos acuerdos que en su oportunidad tuvieron, principalmente los acuerdos que tienen que ver con la estructura institucional del Mercosur, ¿no? O sea, que es el protocolo del Tratado de Asunción, el protocolo de Ouro Preto, que establece la estructura institucional del Mercosur, y el protocolo de Ushuaia, que justamente tiene que ver con la validez, el corte, digamos, democrático, la cláusula democrática y de derechos humanos que tiene el Tratado de Ushuaia y que es el elemento fundamental en el proceso de integración. Por eso Bolivia, en realidad, el otro día justamente se nos comentaba, y esto es interesante que se sepa, que el Mercosur va a quedar siempre, bueno, por lo menos es la decisión que se tomó, como conformado por los 4 estados signatarios del Tratado de Asunción, y que los estados nuevos que se vayan incorporando, como el caso de Bolivia, quedan como estados nuevos en el proceso de integración, pero que los 4 fundadores van a estar como, digamos, a la cabeza de la cuestión. Bolivia lo que tiene que hacer, como en su oportunidad lo tuvo que hacer Venezuela, y por eso Venezuela luego fue suspendido, más allá de otra razón que tiene que ver con los derechos humanos, es aprobar una serie de tratados. Por ejemplo, vos nombrabas el protocolo de las leñas recién. Bueno, ese protocolo de las leñas, el protocolo de medidas cautelares, todos los acuerdos que se han elaborado en el ámbito del Mercosur los tiene que aprobar, están en proceso de incorporación de toda aquella normativa que conforma el acervo normativo del Mercosur. Entonces, en ese proceso está, tiene hasta el año 2028, y si aprueba en el año 2028, tiene aprobado todos esos acervo normativo, entrará como miembro pleno efectivo. Hasta tanto está como miembro pleno, pero en proceso de incorporación definitiva. Entonces, en ese ámbito, el derecho de familia, digamos, en nuestra región, y cuando digo en nuestra región, vuelvo a decir, no solo por Mercosur, con sus fundadores y con su nuevo estado de Bolivia, sino Mercosur y asociados comprenden hoy toda Sudamérica, y con el agregado que se ha incorporado como estado asociado a fin del año pasado, la República de Panamá. O sea, va agrandándose, pero desde la perspectiva de los asociados, que tienen un estatus diferente, porque no se incorporan a la cuestión lo que es el arancel externo común, o las cuestiones, son acuerdos de alcance parcial con los otros estados asociados. Pero más allá de esta parte que tiene que ver más con el proceso de integración, aunque hoy en día el derecho internacional privado, que es lo que vemos nosotros, se ve interconectado y se ve transversalmente receptado de los distintos ramas del derecho, vamos a ver directamente qué es lo que viene pasando en materia de derecho internacional privado a nivel regional. Y tenemos antecedentes que vamos muy hacia atrás, porque ustedes, la mayoría acá son estudiosos y profesores del derecho de familia o del derecho internacional privado, los tratados de Montevideo de 1889, que si estamos hablando de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, nos vamos a los de 1889, que en definitiva, si hablamos en un ámbito convencional, esos tratados siguen vigentes en las materias en las que no han sido superados por otras normas posteriores o más especiales. Entonces, esos tratados de 1889, sobre todo hace muy poquito, yo estoy como director de una maestría en la Universidad de Flores de la ciudad de Buenos Aires, justamente este tema que la doctora Rapalini también eligió, porque ella me tira ideas, ¿no? Ella me tira ideas de qué vamos a hablar este año. Ella me va escuchando a mí cuando yo le cuento, uy, estamos haciendo tal cosa, uy, estamos haciendo tal otra. Entonces ella me dice, ¿qué te parece si hablas de tal tema?
Y yo ahí coincido por lo general, o soy gentil en tomar las ideas de ella porque son siempre muy bienvenidas. Un caballero. Entonces, pero en esta ocasión aparte sumé la idea bienvenida y en el marco de la maestría de Derecho Internacional Privado, en el lanzamiento de este año justamente, organicé una charlita, los tratados el derecho de familia o algunos aspectos del derecho de familia, desde los tratados de Montevideo del 89 hasta la actualidad, pasando por los del 40. Entonces, el del 89 participó un profesor de una universidad boliviana, en los del 40 el profesor Daniel Treca, que muchos de ustedes conocerán, del Uruguay, hablando del Tratado del 40, y respecto del Tratado del Mercosur, una profesora que con Liliana la conocemos perfectamente, que es doctora, profesora en Derecho Internacional Privado, muy abocada al estudio de la materia, que es la doctora Nieves Rubaja. La doctora Nieves Rubaja, ella habló, no quise hablar yo del tema, porque como yo estoy en la negociación del convenio, no quería influir, sino que los especialistas dijeran cuál era la visión desde cada uno de sus países y en el marco de esas normas, la situación en cada país. Bueno, la cuestión es que por eso partimos en cómo ha evolucionado el derecho internacional privado de familia, y ahora vamos a ver a qué ámbito lo circunscribimos, porque familia, decimos, es muy amplio, pero en qué ámbito se ha venido trabajando en el ámbito del Mercosur, tomando como antecedentes valiosísimos. Nosotros en las últimas reuniones que hemos tenido en el Uruguay, en la presidencia pro tempore anterior, en la última, en la uruguaya, ahora estamos nosotros, tenemos la presidencia pro tempore del Mercosur, y el documento este que que yo les voy a comentar en líneas generales, en este momento está en consultas internas en cada uno de los estados parte sobre a ver cómo lo recetan cada uno de los, digamos, áreas específicas de cada uno de los países. Pero justamente en esa evolución, a veces cuando alguien dice, bueno, pero tal solución, bueno, pero en el Tratado del 89 dice tal cosa. Parece mentira, o sea, qué visionarios que fueron los que intervinieron en el tratado. Ustedes piensen en 1889 dando soluciones de derecho internacional privado con elementos extranjeros a situaciones, es realmente un logro fantástico. Ustedes piensen que la conferencia de La Haya recién empezó a regular cosas a principios del siglo XX y en este tema de matrimonio ni siquiera. O sea, es muy importante el tema de esos tratados del 89 que luego fueron modernizados en el 40. Pero claro, del 40 para acá, el mundo cambió muchísimo y nuestros países, nuestra región, fueron recibiendo distintas tendencias, entre ellas cuestiones que tienen que ver con las personas en situación de vulnerabilidad, las cuestiones de género, las cuestiones de matrimonio igualitario, la modificación en lo que son las posibilidades de celebrar convenciones matrimoniales, en la evolución de las uniones convivenciales a la par o diferentes del matrimonio en sí. Entonces, todo eso hizo que en el año 2011, 2012, en el ámbito del Mercosur quisiéramos avanzar sobre un documento regional que terminó llamándose un protocolo de jurisdicción y asistencia, protocolo de jurisdicción competente, ley aplicable y cooperación internacional en materia de matrimonio, divorcio, uniones convivenciales, régimen de bienes del matrimonio entre los estados parte del Mercosur y asociados. Ese era un documento que estábamos contentos, al que se había avanzado, donde se habían tomado muchas cuestiones antecedentes. Pero ¿qué pasó? Por eso les digo que el derecho internacional privado es transversal, pero no podemos dejar tener de lado otras cuestiones, y por eso empecé hablando también del proceso de integración regional. En ese entonces, en el año 2012, en el ámbito del derecho de integración y en el ámbito del Mercosur en Paraguay,
en particular, en Paraguay, se había producido ese golpe de Estado. Se había producido ni siquiera quiero decir golpe de Estado porque ellos no lo consideran así, una discontinuidad en lo que era el régimen constitucional en el Paraguay. Entonces, ¿qué pasó? El Mercosur, y si ustedes me piden la opinión, no en buena forma, suspendió el Paraguay, que podría ser por alguna cuestión justamente por el protocolo de Ushuaia, e incorporó a Venezuela sin el acuerdo de Paraguay. Entonces, ese acuerdo Mercosur que se celebró con la presencia de Venezuela, pero sin la presencia de Paraguay, quedó a ver qué es lo que pasaba cuando Paraguay se reintegrara. Cuando Paraguay se reintegra, hace una revisión, o sea, el Mercosur le da la posibilidad de una revisión de todos los instrumentos que se aprobaron mientras estaba suspendido, y entre ellos estaba este acuerdo que dio muchas vueltas, porque nos costó mucho explicar que este era un acuerdo totalmente técnico, no era un acuerdo político que tenía que ver con Venezuela o con Uruguay o con Paraguay o lo que fuere. Bueno, de hecho, todo se extendió hasta fines del 2022, en donde finalmente Uruguay volvió a retomar la posibilidad de negociar este acuerdo sobre jurisdicción, ley aplicable, matrimonio, divorcio. Entonces, hagamos entonces el ámbito, encuadremos ahora de lo que vamos a hablar, es un acuerdo que tiene como ámbito material el tema del matrimonio, el divorcio, las uniones convivenciales o no matrimoniales, el régimen de bienes del matrimonio y la separación personal. Todos esos temas son los que abarca materialmente el acuerdo que está en negociación. O sea, no es un acuerdo que está cerrado ni que está aprobado. Así que vamos a ir viendo todas las cuestiones. Habrá algunas que les parecerán bien, a lo mejor algunas otras que no. Y acá quiero hacer un paréntesis y destacar que es probable, yo ahora no me acuerdo, por ahí Liliana me hace ayuda con la memoria, que es probable que en el año 2013 o 2014 yo haya hablado de ese acuerdo Mercosur. En el ámbito... Sí, hablaste. Claro, estoy casi seguro. Pero bueno, sí. Ahora esta es una nueva versión con la incorporación de Paraguay a la negociación, que no es poco. Ahora vamos a ver por qué no es poca esa incorporación de Paraguay en la negociación. ¿Cuál es la característica de la incorporación de las incorporaciones o los aportes de Paraguay en la cuestión? Entonces, se retomó este estudio de este tema tan importante cuando en la región, en Uruguay, se había sancionado una ley de matrimonio igualitario. Nosotros también, en ese proceso de los años siguientes, se estableció un tipo de nuevo régimen de bienes, se establecieron distintas cuestiones en donde el género empezó a tomar un nivel aún mayor para ser como personas en situación de vulnerabilidad, las personas, cuestiones que tienen que ver con las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres en la situación de la violencia de género u otro tipo de violencias. De todas formas, este tema hoy en día, Goldschmidt, que fue mi profesor del doctorado en Derecho Internacional Privado, él hablaba de 3 dimensiones del derecho, ¿no? La normológica, la sociológica y la diquelógica, la de la justicia. Yo tengo que decir que la dimensión sociológica argentina actual, justamente estos temas son tratados con sumo cuidado en forma muy diferente a lo que eran tratados por ahí 3 años atrás o 2 años atrás. O sea, eso es una realidad sociológica en la que podamos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero eso es así. También la realidad sociológica que vamos a hablar en el Paraguay, en donde en Paraguay la definición de matrimonio lo tienen en su Constitución Nacional, en donde dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, hubo que hacer una adaptación en la negociación de este convenio
respecto a lo que cada uno consideraba como matrimonio. Porque Claro. si uno dice que es entre un hombre y una mujer y el otro dice que puede ser entre dos personas del mismo sexo, si vemos que en algún momento todas las cuestiones de género son tomadas en base a la Convención de Belém do Pará, de la protección de mujeres en situación de violencia, o las reglas de Brasilia en relación a estos temas, también vemos que esas convenciones después cuando llegan a la parte dispositiva son normas de tipo programático, normas que están en grandes convenios internacionales, pero que cuando llegan a la práctica quizás los estados las van acomodando a lo que es la realidad sociológica en cada uno de los países. Entonces todo eso tuvimos que tener en cuenta en el momento de negociación. En cuanto al ámbito espacial, es el que les decía. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todos como miembros plenos del Mercosur, y han estado en la negociación, los 4 estados partes primero, pero ha estado constantemente en la negociación Bolivia y Chile, que en ese entonces Bolivia ni en el 2012 ni ahora en el 2022 y 2023 todavía era miembro pleno, pero estaban como estados asociados negociando. O sea, el ámbito en el que trabajamos, por más que la proyección era hacia afuera, ustedes saben que los tratados internacionales del Mercosur, que los apruebe el Mercosur, no significa mucha otra cosa que tiene el ok del Mercosur. Pero después, para que entren en vigencia en cada uno de los estados parte, tendrán que tener en cuenta lo que establece la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. ¿Ven cómo se van transversalizando distintas materias que no hacen exclusivamente al derecho internacional privado, pero que se complementan? Ya hablamos de derechos humanos, ya hablamos de derecho de la integración, ya hablamos de, ya del título sale la cooperación internacional, o sea, todos distintos aspectos que tienen que ver con distintas ramas del derecho. Y también los principios constitucionales, ¿no? Inmersos en todas estas cuestiones. Porque les comenté recién que en el Paraguay, por ejemplo, el matrimonio está considerado como unión de personas. Entonces tuvimos que tener en cuenta los principios constitucionales de cada uno de los países. Entonces, el ámbito, en principio, espacial en el que se ha negociado y que se han tenido más que nada, digamos, receptado aportes y pareceres son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y esporádicamente Colombia. Los otros países no han intervenido a fondo en esto. Esto no quiere decir, como ha ocurrido en otros acuerdos Mercosur, que luego adhieran a lo largo de su trayectoria o de su movimiento si es que el texto llegara a dar a luz. ¿Y por qué digo llegar a dar a luz? Porque en realidad a fines del 2022, creo que fue, llegamos a un texto, no, a mediados del 2022, sí, creo que fue el 2022 o 2023, llegamos a un texto definitivo, se presentó, llegó a la reunión del Consejo Mercado Común y el Consejo Mercado Común brasileño hizo una observación, entonces no fue aprobado por el Brasil y el Mercosur. Otro dato del Mercosur es consenso, por lo tanto tampoco fue aprobado el acuerdo a nivel Mercosur, otra vez en el año 2022 o 2023. Entonces, ¿qué pasó de nuevo a la presidencia brasileña? Porque Brasil era quien había planteado algunas cuestiones en donde ya les voy adelantando. Por ejemplo, en el Brasil, la jurisprudencia ha asimilado en todos sus efectos, las soluciones de derecho internacional privado en materia de matrimonio no pueden ser diferentes a la de las uniones convivenciales. Ha elevado el nivel de las uniones convivenciales, las soluciones en materia de uniones convivenciales, a las del matrimonio en sí. Esa es una característica que ha cobrado relevancia y que en su momento fue el obstáculo a que la delegación brasileña de Relaciones Exteriores, no la de Justicia que lo habíamos trabajado, incluso con las opiniones de Relaciones Exteriores, parara la aprobación. Entonces pasó a Brasil. Cuando en Brasil
resolvimos un poquito las aristas esas de adaptarlo lo máximo posible a lo que eran las uniones convivenciales y las soluciones que se podía dar, porque convenimos también que no es lo mismo una unión convivencial que un matrimonio. Entonces, los efectos desde la perspectiva del derecho internacional privado había que hacer algún tipo de diferenciación, más allá de las soluciones del derecho internacional privado. En una unión convivencial no tiene un acto, puede no tener un acto de reconocimiento, digamos, no tiene un documento como el matrimonio en sí, no tiene distintas vocaciones que tiene el matrimonio. Bueno, hicimos esos ajustes, pero ¿qué pasó? Había cambiado el gobierno en el Paraguay y el Paraguay no nos terminaba de dar, la delegación de Paraguay lo mandó a consultas internas y hacía mucho hincapié en esto que les estoy diciendo de que no se pusiera ninguna definición con respecto a matrimonio, porque cuando entrábamos en una definición respecto a matrimonio, el capítulo de definiciones, que es el artículo 2 del acuerdo, es muy complicado, porque aunque parezca sencillo, las definiciones y que tiendan a aclarar, y que las definiciones no son, digamos, normativa aplicable en sí, sí era muy complicado llegar, si poníamos o no poníamos, con lo que quedamos en que no iba a haber una definición de matrimonio porque no había de acuerdo y teníamos problemas con Paraguay justamente por el tema de matrimonio. Entonces, bueno, finalmente no se terminó aprobando en el Paraguay, digo, en el Brasil, por la posición de Paraguay. Cuando pasó a Paraguay, siguió en consultas, entonces volvió el año pasado, 2024, a la negociación en Uruguay, en donde nuevamente, ustedes piensen, en cada oportunidad, nosotros, no solo nosotros participamos, somos todos funcionarios de la reunión de ministros de justicia, y algunos, como en el caso nuestro y en el caso de Uruguay, y en algunos aspectos, en algunas áreas del derecho en Brasil, son funcionarios que conocen derecho internacional privado, pero otros no. Entonces, cuando estamos negociando un convenio en donde participa alguien que no conoce derecho internacional privado, entramos en serios problemas, en donde, por supuesto, en su oportunidad en la presidencia argentina, nosotros habíamos pedido que, como nosotros en nuestra Cancillería tenemos una comisión asesora de derecho internacional privado, nosotros pedimos que, aparte de lo que negociamos todos los días, lo pasábamos a la comisión asesora y pedíamos a los otros países que mandaran en el Uruguay, por ejemplo, el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado, que es muy conocido y tiene muy buenas posiciones, o en el Paraguay, o donde fuera, que hubiera la opinión de especialistas en la materia. Porque lo primero era, no, acá en mi país tenemos la solución de otro fondo. Sí, pero esa otra forma es el derecho de fondo. Una cosa es el derecho de fondo, otras son las situaciones de derecho internacional privado. Entonces, costó esto, se encontraron las soluciones, pero ahí entrábamos en otro problema. Una cosa es lo que puede dar el especialista, como la comisión asesora nuestra, que dice, no, es mejor que diga tal o cual cosa. O el Instituto Uruguayo. Es mejor que diga, bueno, sí, es mejor que, pero hay que ver qué se puede hacer en una negociación. O sea, si no, no llegamos a consenso. Entonces ha habido cosas en las que hubo que, digamos, ir cediendo, ir adaptándose. Fíjense que este acuerdo contempla lo que son los tres grandes problemas, o sea, los dos grandes y la tercera es la de la cooperación, los dos grandes problemas, la jurisdicción competente y el derecho aplicable. En el ámbito del Mercosur y en el ámbito de la reunión de ministros de justicia, muy poquito se había trabajado sobre derecho aplicable. Se ha trabajado muy poco sobre derecho aplicable. La mayoría son cuestiones donde se ha regulado más que nada la jurisdicción o la cooperación internacional. Que un poco también pasó esto en la CIDIP, en las conferencias interamericanas. En realidad se tiende más a regular las problemáticas de la jurisdicción que las de derecho aplicable. Entonces, este acuerdo no, jurisdicción competente, derecho aplicable, internacionalmente competente, derecho aplicable y cooperación
Y ahí en el área de cooperación vuelvo a algo que acaba de decir la profesora Rapalini, que me pareció muy interesante, remite automáticamente a las soluciones del protocolo de las leñas y del acuerdo gemelo con Bolivia y Chile, que se han incorporado Ecuador y algún otro país. ¿Por qué? Porque no es la idea de sumar las mismas soluciones o repetir. En algún momento se dijo, bueno, pero repitamos por si... No, bueno, no vamos a repetir en cada convenio nuevo que hagamos de jurisdicción que en materia de cooperación internacional o reconocimiento y ejecución de sentencias vamos a repetir lo mismo que dice el protocolo de las leñas. Ya que son todos acuerdos en el marco de un esquema de integración que sean coherentes con lo que establece el protocolo. Por eso me pareció muy bien que Liliana planteara de entrada ese relacionamiento con el protocolo de las leñas. Bueno, ahí yo ya le fui adelantando un poco cuál fue esa perspectiva que se intentó receptar, el tema del matrimonio igualitario, de las uniones convivenciales, de la posibilidad de realizar las partes regímenes de bienes. Ustedes piensen que en nuestro país no había esa posibilidad de realizar regímenes de bienes en el matrimonio. Todo eso se intentó receptar en esta nueva fuente, en este nuevo instrumento de derecho internacional privado. Las grandes problemáticas, como les decían, tenían que ver con las definiciones. O sea, ¿qué se entendía por matrimonio? ¿Qué se entendía por unión convivencial? Bueno, yo les dije que la problemática del matrimonio, principalmente en el Paraguay, era el Paraguay la principal cuestión, era que en Paraguay, a nivel constitucional, ellos tienen que ser entre hombre y mujer. Entonces, no querían saber de ninguna forma en que se pusiera una norma amplia o flu respecto a matrimonio. Entonces, primero decidió no ponerse el matrimonio, pero eso, en la última presidencia, quedó con que si no se ponía nada, es como que se dejaba demasiado abierto para el Paraguay. Entonces terminamos poniendo en la última versión que está en revisión, que el matrimonio será considerado matrimonio el instituto de acuerdo a lo que establezca el derecho del lugar donde cada uno de los países se pretenda hacer valer. O sea, si la cuestión se tiene que hacer valer en el Paraguay, Paraguay tomará lo que entiende Paraguay por matrimonio. Si nosotros lo tendremos, será más amplio nuestro concepto. Pero para no afectar las cuestiones, porque una cuestión constitucional no la podíamos salvar. Otra cuestión que tuvimos en cuenta con respecto a la unión convivencial, dentro de las definiciones, también fue la misma, que había que poner en materia de definiciones algo que fuera muy parecido a lo de matrimonio. Y todos teníamos parecido lo mismo. Entonces quedó algo como la unión libre concubinaria permanente. Esa palabra concubinaria es horrible, pero desde nuestra perspectiva, digamos, pero en sí, más que nada, Uruguay era quien quería que eso se pusiera porque es para ellos lo que caracteriza la unión entre esas situaciones. Se tuvo en cuenta la especial situación de las personas en situación de vulnerabilidad, justamente tomando lo que establecían las reglas de Brasilia del 2018 y la modificación del 2008 y de modificación del 2018, en donde en esos casos de situación de vulnerabilidad hay ciertos aspectos que iban a ser soslayados en lo que establecía sobre todo en materia de domicilios o en materia de personas que puedan dónde se puede demandar o qué efectos se pueden producir, específicamente para preservar las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y otra cuestión que vuelvo a insistir, que se tuvo en cuenta en lo general, lo que estoy hablando son los aspectos generales primeros del convenio, es la que comenté recién de la cooperación internacional, en donde hubo que hacer una diferenciación entre el reconocimiento y ejecución de los matrimonios, en la norma general como establece el protocolo de las leñas, que se reconocerá el matrimonio siempre que se cumplan esos requisitos,
y ahí el requisito del orden público iba a ser válido, por ejemplo, para el Paraguay, que si para el Paraguay había un matrimonio entre personas del mismo sexo y tenía que reconocerse en el Paraguay tranquilamente podía denegar ese reconocimiento porque estaría contra su orden público, ¿no es cierto? Porque en el capítulo ese hubo que hacer algunas aclaraciones de cosas que por ahí para nosotros eran un poco de pedogullo, no sale esa palabra rara que usé, como que no se iba a revisar el fondo de la sentencia. Hubo que ponerlo porque hay quienes decían que bueno, pero en tal situación, entonces pusimos ese precepto también que en el reconocimiento de la sentencia no se iba a revisar el fondo de la sentencia a la que se llegara. Sobre el texto en particular, y otra cosa que quería decir que me parece que es interesante, me pareció, así como les dije que con la doctora Rapalini charlamos a ver qué es lo que voy a hablar, me pareció interesante cuando me dijo lo del acuerdo más allá de que yo me acordaba que ya había hablado, pero bueno, que hubo cambios en razón de todo esto, y aparte porque me parece que el derecho de familia es un derecho sumamente, el derecho de familia en general, ¿no? Es una rama del derecho sumamente importante y sobre todo porque yo me quedé muy impactado en una oportunidad que la doctora Rapalini me invitó a una presentación de un código de familia provincial de la provincia de Buenos Aires, que tenía muchísimos artículos y realmente me parece que no sé en qué quedó ese código de familia. Debe ser como este acuerdo del Mercosur, que sigue revisiones y negociaciones. Pero me parece que es un tema que hay que hablarlo porque todo va sumando, ¿no? Y a lo mejor algo que falla en algún momento o alguna cuestión que se le encuentra a una fuente y que no puede dar a la luz, está en esa otra fuente que lo resuelve, aunque no esté todavía vigente, ¿no? Entonces, bueno, en materia de, yendo a lo específico y tratando de no estirarme demasiado, en materia de los asuntos en particular, aparte de las definiciones que les comenté, en materia de jurisdicción se toma en el acuerdo una solución que no es la de un precepto único, sino que es una especie de solución que sobre un precepto único va después como en cascada, que el principio general es la del domicilio, será competente, tendrán jurisdicción los jueces del domicilio conyugal o los del domicilio de la parte demandada. En segundo lugar, una norma que tuvo que ser por consenso incorporada, principalmente porque Uruguay así lo pedía, que es el domicilio de la parte actora. A mí esa es una norma que no me gusta, porque yo creo que tomar como que el domicilio de la parte actora como conexión para iniciar, para el tema del matrimonio, para cuestionar el matrimonio, me parece un tema que la actora que tome me parece que dificulta el acceso a la justicia de la demandada. De todas formas, es en segundo lugar. En primer lugar, es la del domicilio conyugal o es la del domicilio de la parte demandada. Nuestras asesoras decían que querían la del último domicilio conyugal, pero no hubo consenso con eso. Tuvimos que arreglar en la del domicilio conyugal, teniendo en miras, en algún lugar de las definiciones decimos que se entenderá por domicilio conyugal el domicilio conyugal efectivo. Luego, en caso de, y es acá donde les decía que se tuvo en cuenta de las personas en situación de vulnerabilidad, ahí cualquiera de las opciones es válida. Aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, cualquiera de ellas puede, cualquiera de las jurisdicciones es válida para iniciar alguna acción respecto al matrimonio. Respecto a las acciones, a las uniones convivenciales, bueno, por supuesto está respecto a los bienes
inmuebles con situación permanente, la cuestión que será esa la jurisdicción que regulará los temas respecto de los bienes con situación permanente, ¿no? Después, en materia de uniones convivenciales, dejamos de matrimonio y como les comentaba, y un poco a pedido de Brasil, tratamos de asimilar lo máximo posible, el lugar de registro de la unión o donde ésta sea reconocida. Y acá nos encontramos con una problemática, porque donde sea reconocida, no necesariamente nos encontramos con que tiene que haber un acto de reconocimiento. Porque donde sea reconocida, el registro de la unión es clarito, donde se registra si la registran en un lugar de uniones convivenciales. Donde sea reconocida, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que haber un acto de reconocimiento? Entonces ahí donde tuvimos que aclarar que no necesariamente tiene que ser un acto de reconocimiento a través de una acción judicial, sino donde se reconoce esa unión como que existe. Puede ser meramente de hecho, ¿sí? Luego, con respecto al tema del régimen de bienes. Las convenciones matrimoniales no están en el acuerdo como el principio, principal. Las uniones matrimoniales tienen la solución que tenían nuestra ley de matrimonio civil, nuestro código civil anterior, y que el lugar donde son otorgadas. Se tendrá jurisdicción respecto de los bienes, la ley del lugar donde las convenciones son otorgadas. Si no hubo consenso en ese tema, por eso es que tuvo que ponerse ese del lugar donde se otorgan. Si no hay consenso, digamos, si no hay un lugar de otorgamiento de la unión, habrá que poner la opción del primer domicilio conyugal. Eso no tuvo consenso. Perdón, acá dije confusamente lo que acabo de decir. El debate fue porque nosotros pretendíamos la del primer domicilio conyugal. En cambio, no hubo consenso respecto a eso y quedó la del lugar donde las convenciones fueron otorgadas, donde fueron realizadas esas convenciones. Como ven, hay cuestiones que coinciden con nuestras soluciones del Código Civil y Comercial y otras que no. ¿Por qué? Porque como todo convenio internacional, hay que negociar en base a las posibilidades que tienen los otros. Y si no, tenemos que ir, si no llegamos a un consenso en este acuerdo, si no se llega a avanzar, tendremos las soluciones del Tratado del 40, porque si no, no avanzamos en soluciones. O sea, para conseguir soluciones en otros aspectos, tenemos que ceder a veces en algunas de estas. Sobre todo teniendo en cuenta que con estos países, en materia de derecho internacional privado y por lo que dice nuestro Código Civil y Comercial, esto va a estar, si se aprueba, antes que lo que establezca nuestra ley interna, con esos países que la vinculen. Ah, sí, sí. O sea que, ¿sí? Con respecto a Uruguay, Paraguay, Brasil y eventualmente Chile y Bolivia, será, respecto de las convenciones matrimoniales, el lugar donde las mismas se otorguen. Luego pasamos a la ley aplicable respecto a la separación de bienes. Yo les estoy dando un pantallazo general. Sobre todo, ¿saben por qué les doy un pantallazo general? ¿Cuáles fueron las cuestiones que se debatieron? ¿Cuáles son las soluciones que en principio se acordaron? Porque estamos hablando de un instrumento que no está cerrado, mejor dicho, está cerrado, pero está a consideración y a eventuales modificaciones últimas en alguno de los estados parte. Entre ellos el nuestro, tengo que decirlo. Está a consideración especial de acuerdo a las actuales posiciones que tenemos respecto a muchos de los aspectos de este acuerdo. Esto no ofende a nadie, pueden tomar partido o no partido, pero es la realidad. Yo no les voy a contar, esto ya está por salir, sale así. No, está a consideración, porque así como en su momento tuvimos la dificultad que Brasil no quiso porque aprobar el texto porque no les sonaba claro que era entre
uniones convivenciales y matrimonio no quedaba claro la diferencia por las soluciones jurisprudenciales brasileñas. Así como Paraguay en su momento tuvo problemas con la diferencia entre matrimonio del mismo sexo y lo fuimos soslayando, hoy está a consideración otra vez este artículo respecto del matrimonio entre hombre y mujer, ahora por nosotros. Porque se quiere, nosotros no decimos eso, pero esto de que se rige por el derecho de cada uno de los países que digan, o sea, que se entienda por matrimonio, hoy en día no sé si está tan bien visto por nosotros, por nuestros especialistas o por las personas que están involucradas en la asesoramiento o la dilucidación de si se aprueba o no, con respecto a que eso quede tan abierto a lo que cada estado diga, o se quiere decir una cosa diferente. Esa es la realidad. Por eso voy medio rápido en estos temas, porque en principio son las soluciones a las consensuó, y les cuento cuáles son las dificultades que hay dentro de las que son las soluciones de internacional privado. Las que hubo, hoy no las hay, pero sé que hay, así como les dije que el lugar donde fueron otorgadas no era lo querido, y bueno, por ahí se puede insistir con respecto a eso desde nuestra parte, habrá que ver cuánto podemos convencer a otros o no, así como hablamos de que el principio no es el último domicilio conyugal, sino es el domicilio conyugal, y a veces no queda claro cuál domicilio conyugal es, porque si decimos el derecho del domicilio conyugal, ¿cuál domicilio conyugal de acuerdo al momento que se plantea la acción? Bueno, en materia de ley aplicable es la de los tribunales, remite a la parte de jurisdicción, dice la ley aplicable será la del tribunal competente que interviene en la consideración de la jurisdicción, la del tribunal competente que interviene en la cuestión. Luego veníamos en el tema de la cooperación internacional, que como le decía, remite a los códigos en un criterio codificador del Mercosur, al protocolo de las leñas, al acuerdo complementario que es idéntico sobre reconocimiento, jurisdicción internacional y reconocimiento de sentencias, principalmente el artículo 20 del convenio de las leñas, del acuerdo, sí, el acuerdo complementario es paralelo al de las leñas. Y si no, en aquellas normas, y esta es otra cláusula que particularmente a mí no me gusta, otras normas que sean más favorables a la cooperación en la materia. Yo digo que no me gustan estas normas, yo ya lo he dicho muchas veces, lo he escrito muy respetuosamente, pero a mí me parece que eso al aplicador de la justicia, al juez, al que lo tiene que invocar, en materia de derecho internacional privado, donde hay tantas fuentes, no sabe cuál es la fuente más favorable a la cooperación. ¿Cuál es la fuente más favorable a la cooperación? ¿Quién lo determina? Bueno. Y lo que le comentaba, otra cuestión a tener en cuenta, es que no se realizará revisión del fondo, eso lo logramos, hubo que ponerlo porque hubo distintos pareceres en los países en que la posibilidad pudiese quedar abierta. Y otra cuestión que es interesante es que, llegado el caso que se apruebe el texto por el Mercosur, supongamos si los cuatro se pusieron de acuerdo, y un momento importantísimo fue allá en el 2023, en junio del 2023, en la presidencia argentina, donde todos estábamos de acuerdo. Yo lamento profundamente, y yo creo que nuestros conciudadanos lo deben lamentar también, lo tendrían que lamentar también, es que no se haya aprobado en ese entonces por Brasil, porque ese hubiese sido el texto que hubiese quedado y hoy tendríamos una norma. Quizás no nosotros, o sí nosotros, porque la cláusula, el Mercosur tiene una posibilidad que es la entrada en vigencia con solo 2 estados parte que lo pongan en vigencia. Y esta es la solución que ponemos en este acuerdo también. Entonces, si en ese momento se hubiese aprobado, a lo mejor Argentina y Uruguay lo tenían vigente, o Argentina y Brasil. Eso es más o menos, en líneas generales, las soluciones que se plasmaron en este convenio.
No les puedo decir que les mando el texto para que lo vean llegado el caso, por si tienen alguna otra duda. Sí dejar, por si tienen alguna otra duda, para mayor detalle, o ahora después, o en otra oportunidad, pero no les puedo dejar el texto porque es un texto que no está cerrado, que está en vivo, vamos a decir, un texto vivo en modificación. Piensen ustedes lo terrible que es un texto del 2012, que por supuesto fue modificado 10 años después, en el 2022, que parecía que se aprobaba en el 2023, y ahora estamos en el 2020, que hubo un problema con la delegación de Brasil, o la jurisprudencia brasileña, o el Poder Judicial brasileño, después lo hubo con el Paraguay, y ahora están en revisión en todos nuestros países. Y yo sospecho que hay algunas cuestiones, que podrían llegar a plantearse desde nuestra actual posición respecto a mantenernos más firmes con respecto a algunas de las soluciones que plantea el código. Que ponerse más firme no necesariamente es con miras a que esto salga, ¿no? Veremos. Bueno, eso es más o menos lo que tengo. Quedo abierto a cualquier consulta de ustedes. Yo tengo una intervención pequeñita. Me parece positivo y es desde ya la nueva forma de codificar, no tan nueva, pero bueno, que es la recurrencia a normas uniformes, sean obligatorias o no, pero que en última están evitando el tedioso problema de las calificaciones, porque es eso. Muy bien. Y después, vos hiciste presente que las normas de adecuación, ¿por qué? O de correlación o de concordancia, como lo quieras llamar, que ya las usaba Montevideo del 40, hipoteca legal, adopción, la adopción válida, eficaz siempre y cuando los dos ordenamientos jurídicos convalidaran el instituto, y así, ¿no es cierto? Pero yo no creo que hoy día se sepa ver esa especie de normas. Y esto no lo digo con un sentido de tratamiento peyorativo hacia los demás, ¿sí? Pero ¿cuál es el sentido? ¿Eh? Que el sentido es facilitar que un Estado se incorpore al acuerdo y no formule una reserva, por ejemplo, Y ¿cierto? Pero, por eso comenté, Liliana, coincido plenamente con vos, por eso comenté la importancia de remontarnos a 1889. claro, Porque la gente cuando incluso los jueces o los aplicadores del derecho o un abogado, vos le decís, no, porque lo establece tal tema el Tratado de Montevideo del 89. Lo que comenté antes también de quienes intervienen a veces en la negociación, cuando nos han dado alguna solución, no voy a decir ningún país para no identificar a nadie, a veces alguna delegación, no, pero eso ya está en el Tratado del 40. Ustedes ya lo tienen resuelto en el Tratado del 40. bueno, ¿Por qué me están diciendo ahora que eso no va? O Bolivia lo tiene en el del 89. Cuando dicen, no, porque nuestro derecho interno dice tal cosa. No, pero el derecho interno, pero ustedes ya tienen, el Tratado del 89 está vigente para Bolivia. Entonces, Bolivia no puede decir que tal cosa no puede porque el derecho interno lo dice distinto. sí, por supuesto. Por No eso es lo que vos decís fundamento, de además. rescatar las normas de adecuación y esa concatenación de las normas, por eso lo fui nombrando en las soluciones, que es más que nada este acuerdo lo que tiende es a incorporar todos esos institutos nuevos o las nuevas realidades en materia de bienes, de consideración de la vulnerabilidad, todo eso que, claro, no estaba en ese entonces. Pero la esencia es aquella de los tratados del 89 y del 40. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y una última acotación, por lo menos de mi parte, es que hay ciertas cuestiones de las uniones convivenciales, tal por ejemplo como la puede ver Brasil, que le extendió todos los, diríamos, los beneficios de las leyes matrimoniales a la unión y demás, o Uruguay, que pide y dice, bueno,
que esté aceptada en última instancia por una autoridad competente, no necesariamente judicial, yo creo que va a traer problemas, no tanto en el derecho, sino en el ámbito notarial. En lo notarial va a ser tremendo y vamos a terminar comprando, vendiendo por el condominio. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, no es una regla de solución tan tranquila, para decirlo de alguna No, manera. no, estoy de Una acuerdo. regla de solución que, bueno, permite avanzar con el tema, pero que es ríspida, si se quiere. ¿Eh? Bueno, ¿alguna consulta para formularle al profesor? No, agradecerle, Juan José, como siempre, Sí, también simplemente eso, muy claro, como siempre, y muy interesante todo la cocina de estos tratados que uno desconoce, ¿no? sí, cierto, Alfredo. Comparto con vos. Estuvo muy interesante, Juan José, el entorno que le diste, como acá aporta Alfredo, ¿no es cierto? O sea, el conocer cosas que uno no conoce, como las No, vicisitudes de más que nada Bolivia, que como es un Paraguay. texto, más que nada como es un texto que no está cerrado y que no termina de cerrarse, no quise tampoco dar soluciones ni pareceres, sobre todo porque, insisto, yo sé, y hay que ser claro en esto, la posición en este momento de la Argentina en temas de matrimonio o en temas que tienen que ver con el derecho de familia son muy particulares, son muy que tienen que ver con un momento particular, entonces no sé cuántas de las cuestiones que se discutieron en algún momento no se pueden llegar a discutir desde otra arista, sin tomar partido por ninguna, sino tratando de buscar, volviendo a Goldschmidt, la solución más justa a los casos, a la dimensión dicológica, ¿no? Cuento la sociológica para que ver las vías para llegar a la diquelógica. Como verán, soy sumamente diplomático en lo que estoy diciendo. Bueno, muy bien, muy Le hago bien. decir a Goldschmidt, pobre, que ya hace muchos años que no está con nosotros. Bueno, no, pero mira, yo también, Y bueno, fui contento, alumna de contento porque somos un lindo grupo, somos 14. Sí, pero había más, ¿eh? Se me fueron. 18 fuimos. Está Bueno, muy bien, muy muy bien, lindo. Muy muy bien, bien, para una reunión de Derecho Internacional Privado, espectacular. muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. De modo que cabe agradecer a abogados de la matrícula, Sí, a sí, los sí. docentes, mandarles un abrazo, agradecerles a todos, estudiantes, si los hay, no recorrí todo el escenario, ¿eh? Y a vos, Juan José, bueno, en un poquito más de tiempo ya te propongo otro tema, ¿eh? Cómo no, lo charlamos en cualquier momento. Bueno, Chao, chao, chao. muchas Hasta gracias. luego, gracias, Chao, que sigan todos Ah, muy bien. muchas Y gracias. agradezco a Gracias, Alfredo. Alejandro Hasta luego. Carranza que administró el evento, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias también, gracias.